vamos a hablar sobre las antiguas panaderías. Antiguas Sí, panaderías. que en ese momento no había ni máquinas para amasar, así que bueno. Eso fue antes de la década del 30, más o menos. La casa Amsler, que era de ramos generales, que tenía de todo, porque era ramos generales, imagínense que tenía Sí, me imagino desde la venta de una cosechadora, por ah, ejemplo, hasta ah, 1 litro de leche. hasta leche, no solo eso, tenía tienda, todo Sí, sí, tenía, sí. bazar, todo, era increíble, pero a su vez también tenía panadería. La panadería, la parte de panadería estaba, la venta al público primero la hacían en el local grande, pero después como se pusieron muchas cosas, tuvieron que derivarlo hacia la esquina de la misma cuadra de Pellegrini al 700 hacia la esquina, que había un local grande, ahí había familias, también podían vivir familias de panaderos y todo eso. Y la cuadra estaba por la misma zona, o sea, atrás de la casa Ansler, que tenía todo el patio y salida, hacia la calle San Luis. Ahí estaba la parte de la cuadra. Bueno, los panaderos venían en jardineras, repartían el pan. Hubo varias panaderías acá en Roldán, como sigue habiendo panaderías, muchas de tiempos A, como la Casa Ansler. Los que usaban carros de caballo eran personas que tenían reparto, ya sea de verduras, de soderos, de otras bebidas, por ejemplo, y también los carboneros, los pasteros que dejaban los fardos de pasto y la alfalfa en ciertos lugares donde habían caballos o vacas o lo demás, y también estaban los que vendían gallinas y pollo de vez en cuando, eso. Aunque le parezca mentira, iban Mirá vivos. vos. Bueno, eso pasaba. La casa Ansler, por ejemplo, que fue una de las pioneras grandes, casas grande que había de todo, allí también tenían panadería. La cuadra, como dije, estaba en la calle San Luis y la venta de pan en el local grande. Pero resulta que después, como había tantas cosas y el pan era una cosa muy delicada, lo resolvieron poner sobre la esquina hacia la otra calle. Bien, lo que yo te quiero preguntar, ¿fue una panadería emblema de la región? O sea, ¿venían a lo mejor personas de otras localidades a comprar aquí? ¿Ellos repartían? Ellos repartían, tanto sea en Pujato, como en La Salada, como en Ah, Funes, como San Jerónimo, y no sé si no iban hasta Carcarañá. Ellos hacían el reparto de pan. Hacían 18 bolsas por noche, por día, porque el panadero empieza a trabajar a la noche y termina tipo 5 o 6 de la mañana, depende de lo que haga. Así que eran 18 bolsas de pan, 18 bolsas de harina de 60 kilos. Todo a mano trabajaba. No se conseguía acá panaderos en la zona. Entonces traían de Rosario, que eran panaderos ya, venían de otro país, eran inmigrantes polacos. 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 Le daban vivienda y todo, vivían acá, se quedaban y todo en Roldán. Eran panaderos polacos y generalmente se usaba mucha gente porque ustedes imagínense que no había las maquinarias que hay ahora para tanto sea amasadoras o todo eso. Se haría todo a mano, ¿no? Todo a mano, todo a mano. No había los adelantos de las harinas como ahora, era otros tipos de harina, se hacía a lo mejor un poquito más gruesa. No nos olvidemos que era la época del 1900. Me quedé muy sorprendido sobre 18 bolsas de harina De 60 de kilos, 60 kilos. Eso estaba hablando de mucho kilo de pan. muchos kilos. Pregunta si Sí, a lo mejor no tenés la respuesta. También hacían facturas. ahí está.
hacían facturas y también hacían facturas fritas como se hace ahora, pero las facturas no eran como las de ahora que son tan elaboradas, tan coquetas con cremas y todo eso. Eran facturas normales, bizcocho, tortita negra, a lo mejor hacían las que le decimos bolas de fraile, Sí. en realidad fritas y todo eso. Pero no había mucha variedad en facturas. Te interrumpí, perdón. Me No, hablabas, no, me hablabas estamos. sobre los panaderos polacos. Polacos, sí, lo buscaban en Rosario porque eran inmigrantes y ellos sabían mucho de panadería. No nos olvidemos que venían de Europa, que eran más adelantadas que nosotros, y estos eran pueblos que recién comenzaban en los años a nacer, como Ujú. quien dice. Entonces, y repartían, como les digo, se repartía en varios lugares el pan, como ya dije, en Pujato, en La Salada, a lo mejor San Jerónimo, Fune, todo el entorno de pan, porque para ir hasta La Salada era bastante lejos, como para ir a Pujato también. Entonces iban todos, lo llevaban en carro, porque otra cosa No, no sí, sí. había tanto movimiento. Bueno, el negocio estaba en la calle San Martín, a finales del 700, ya para casi el 600 cruzando la calle. Repartían, como le dije, en pueblos vecinos. Los repartidores de pan iban a domicilio también, muchos que tenían unos carros techados bien cerrados y llevaban adentro las canastas de pan. Porque es cierto, las calles eran de tierra, es contaminante hasta ciertas cosas. Entonces, como el pan es una cosa muy delicada, lo llevaban en canastas bien tapados y todo. Bueno, la panadería de Ansler estaba en la esquina. Primeramente atendían ellos, mandaban personal, pero después ya vinieron y lo alquilaron porque ellos muchos no se podía. Entonces hubo familias que estuvieron ahí al tanto. Por ejemplo, hubo años en que la familia Corradelo, Poncetti, esos estuvieron ahí, eran socios. Después tuvo Stefanov, que era socio, y después Valero y López también. Ellos eran socios todos y estuvieron ahí, y en familia. En familia estuvieron los López cuando estaban esta de Stefanov. Después hubo otras panaderías grandes también. Era la de Guito Grané, que estaba acá sobre la calle López y Fleming. Esa panadería trabajaba muy bien, todos tenían horno a leña, no había otra cosa, porque en ese entonces era una cosa que era el horno de ladrillo, todo bien hecho, pero era leña, se calentaba el horno. Don Telesforo Martínez sabía ser repartidor. En la panadería argentina, que así se llamaba la panadería de Amsler que tenían, siempre llevó el nombre, no se quitó ese nombre ni siquiera cuando hubo otra gente. Siempre fue la panadería argentina. Allí llevaban el pan y después lo repartían también. Repartían casa por casa el pan. Otro que tuvieron panadería acá fue don Montecharini, que repartía pan. Estaba acá en la calle Pellegrini al 900. Estaba el padre, don Luis Montecharini, y el hijo, que era Toto, repartía el pan en la jardinera, que después tuvieron almacén. Después la alquilaron a la panadería. Fue Poncetti, ahí que la tuvo por muchos años, falleció don Poncetti, y siguió la señora y las hijas, y después ya, bueno, se cerró la panadería. Es muy común esta historia que contás de varias familias que después de un periodo de cansancio se alquilen, porque es muy, muy trabajoso levantarse temprano, ir a la cuadra. Vos estás diciendo, vamos a calentar el horno a leña. Llega un momento que la temperatura es insoportable, por ejemplo, en verano. Sí. Entonces esta familia, vos decís, a ver, tradición de panaderos.
20, 30, 35 años, porque después es un cansancio y por eso se alquilan, claro. Y aparte el amasado, porque en ese Exacto. entonces se A amasaba mano. a mano. Después vinieron ya las máquinas amasadoras, pero en esos momentos eran las grandes mesas con cada uno agarraba un pedazo de masa de levadura, hacían la pasta de levadura, la masa de levadura, porque primero se hace la masa de levadura y después se une a la otra. Y debido a ese esfuerzo se ha establecido que los panaderos descansen el lunes, porque ellos trabajan en los domingos también. Todo el domingo trabajan. Así que, y después les lleva tiempo hacer las facturas, que eso es más delicado, Claro, más chiquito, la lleva más producción. tiempo, la Ujú. producción de facturas. Bueno, entonces, como les digo, Guito Grané tuvo la panadería que está acá cerca, que continúa estando esa panadería acá en la calle López, que da con Fleming justo ahí enfrente, esa panadería continúa. Después, por ejemplo, la panadería argentina, como dije, Corradelo y Ponseti se fue allá a la calle Pellegrini, se separaron y Corradelo puso una sucursal en la calle salida al semáforo, antes de llegar a la ruta. Sí, Urquiza, decís vos. Urquiza, Bien. en la calle Urquiza. Después se fueron separando todos y después siguió esa panadería, estaba la panadería de Quiné también, que estaba sobre la calle San Martín, en la esquina, San Martín al 1000, en una esquina, estaba ahí esa panadería y tenía... Estaban todas, perdón, ¿no? Haciéndose competencia en menos de 100 metros, me dijiste, al 700, al 900, al 1000. Bueno, Estaban todas. Bueno, Quiné después ya cerró y siguió todo Ponseti ahí en ese barrio, ¿me entendés? Bueno, y anduvieron mucho Montecharini, como te dije, con Ponseti, alquiló la panadería y estuvo. Aquino era otro panadero que estaba en Rioja al 1400, allá al fondo. Después tuvo también en la calle San Martín y Mitre, Quiné, como te digo. Y Pellegrini, Héctor, frente al Banco Nación, que estuvo hasta no hace mucho tiempo, los hijos también. Ajá. Estaba en la calle Sarmiento y Antártida, Argentina, era. Esa panadería también funcionó por muchos años. El pan se elaboraba desde las 22 horas hasta las 4 o las 5 de la mañana. Depende de la cantidad de pan que hagan, porque si no seguían haciendo a lo mejor a la tarde, si no les alcanzaba. Era mucho el pedido que tenían. Luego a las 7 se comenzaba a repartir y antes de las 12 ya tenían una parte bastante repartido todo el pan en todas las sucursales que había en el pueblo, porque también los que tenían pan vendían en los almacenes. Muchos almacenes vendían pan. Entonces estaban ahí todos estaba bien establecido todo, que no falte el pan en muchos barrios. Los horarios, ya no había horarios. Para el trabajo de la panadería era prácticamente... Las 24 horas, sí. Sí, sí, porque entre que preparaban para el otro día y todo eso, sí. Bueno, ahora en este momento, años ahora, tenemos máquinas para las panaderías, tenemos máquinas, hornos que no son más a leña, son eléctricos o a gas. Se ha adelantado muchísimo en todo eso, gracias a Dios, y tienen un poco más de descanso los panaderos. Y no trabajan los lunes. Bueno, con esto ya hemos más o menos... Gracias porque me gusta este oficio y recordar desde los inicios, ¿no? Porque los inicios, sí. Los panaderos y panaderas siempre forman mucho parte de nuestra vida. Seguro. Porque no debe faltar pan en ninguna mesa. En ninguna casa debe faltar pan, que es lo principal. Mari, muchas gracias por tu visita. Gracias a ustedes, muchas gracias.